el cuervo de las maldiciones. Quería justicia. Encontró poder, a tal punto que olvidó su rostro humano. Era una noche oscura y helada, con la luna oculta tras un manto de nubes. Mateo caminaba por el parque, cabizbajo, con las manos en los bolsillos. El día había sido un desastre. Su jefe lo había humillado frente a todos, llamándolo incompetente frente a sus compañeros. Su hermano, en quien alguna vez confió, no perdió la oportunidad de burlarse nuevamente de él por su falta de éxito, comparándolo cruelmente con otros miembros de la familia. Los pensamientos de Mateo eran un torbellino de rencor. Caminaba con pasos lentos y fatigado, perdido en sus pensamientos, mirando al suelo. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué todo me sale mal?, murmuraba entre dientes, sin notar que el parque estaba inquietantemente silencioso, excepto por el crujido de las hojas secas bajo sus zapatos. De repente, el ruido de un ave rompió la calma. Mateo alzó la vista, sorprendido, y sus ojos se encontraron con los de un cuervo. El ave, posada en la rama más baja de un árbol desnudo, lo observaba fijamente. Su plumaje negro parecía absorber la tenue luz que ofrecía el farol cercano, y sus ojos eran como dos brasas encendidas. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esa mirada era distinto. Era como si el cuervo estuviera viendo más allá de su rostro, escarbando en sus pensamientos. «Mateo», dijo el cuervo, con una voz profunda y grave que no provenía de su pico, sino que resonaba directamente en la mente del hombre. «Sé lo que llevas dentro». Mateo retrocedió un paso, su respiración acelerándose. Miró a su alrededor, buscando a alguien más que pudiera haber escuchado aquella voz, pero no había nadie, solo el cuervo, inmóvil, con su mirada fija en él. «¿Estás hablando conmigo? ¿Un cuervo hablándome? Debo estar soñando o al borde de la locura», dijo Mateo atónito. El cuervo inclinó ligeramente la cabeza, como si sonriera, aunque su rostro permanecía inmóvil. «Claro que sí. ¿Quién más? He escuchado tus pensamientos, tus deseos. Sé lo que anhelas. Sé lo que mereces». Mateo tragó saliva. Una parte de él quería huir, pero sus pies parecían anclados al suelo. ¿Qué eres?, preguntó, tratando de sonar más firme de lo que se sentía. «Soy un amigo», respondió el cuervo con suavidad, aunque su voz resonó con un eco oscuro. «Alguien que puede ayudarte a librarte de todo ese sufrimiento, de esos que te atormentan». La idea era tentadora. Por un instante, Mateo recordó todas las humillaciones, todas las palabras hirientes, y un calor de rabia subió a su pecho. Pero la desconfianza aún lo frenaba. «¿A cambio de qué?», preguntó, sus ojos entrecerrados. El cuervo soltó un chillido grave que sonaba como una risa. «El precio es pequeño, insignificante. Solo tomaré aquello que no es esencial para ti, nada de lo que realmente ames». Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué era no esencial? Pensó en su vida. No tenía muchas cosas que considerara valiosas. Era solo un hombre cansado, sin grandes posesiones ni relaciones importantes. «¿Cómo puedo confiar en ti?», insistió. El cuervo dejó escapar un suspiro, como si su paciencia se agotara. «No te pido confianza, Mateo. Te ofrezco una oportunidad, un camino para dejar de ser una víctima, para tomar el control, pero debes decidir. No puedo esperar toda la noche». Mateo miró al suelo. La rabia, la frustración, el deseo de vengarse de quienes lo habían pisoteado, todo se mezclaba en su interior. Finalmente, levantó la mirada hacia el cuervo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con un tono en el que la desesperación y la curiosidad se entremezclaban. «Solo di sí, y tus deseos se cumplirán.
respondió el cuervo, con un destello en sus ojos. Mateo cerró los ojos. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué más puedo perder?, pensó. Con un susurro que apenas rompió el silencio de la noche, dijo: sí. El aire alrededor de Mateo pareció volverse más frío. El cuervo extendió sus alas y por un breve instante, Mateo creyó ver sombras moverse a su alrededor. Entonces, todo quedó en calma. El cuervo alzó el vuelo, perdiéndose en la oscuridad. Mateo quedó allí, solo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y temor. Había tomado la decisión, pero no tenía idea de las consecuencias que ésta traería. Y así, con el corazón pesado y los pensamientos confusos, continuó su camino, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginó. El día después del pacto, Mateo se despertó con una sensación diferente. Había algo en el aire, como si el universo mismo le estuviera prestando atención. Mientras desayunaba, revisó su teléfono y encontró un mensaje en el grupo del trabajo. Don Eusebio está en el hospital. Se cayó por las escaleras de la oficina y está muy grave. Mateo se quedó mirando la pantalla, tratando de procesar la información. Recordó el pacto y la voz del cuervo. Tus deseos se cumplirán. Un escalofrío lo recorrió, pero pronto fue reemplazado por una sensación de triunfo. Por primera vez en años, sintió que el destino le había dado la razón. Así es como se siente la justicia, pensó. Esa noche, al llegar a casa, lo esperaba una escena inquietante. Su perro Bruno, que siempre corría a recibirlo, estaba tendido en el jardín, inmóvil. Mateo corrió hacia él, llamándolo con desesperación, pero Bruno no respondió. El perro había muerto, sin señales de enfermedad o sufrimiento. Mateo sintió una punzada en el pecho, pero rápidamente se aferró a una explicación que le permitiera mantener la calma. Es una coincidencia. Bruno ya estaba viejo. Esto no tiene nada que ver con lo que hice. Sin embargo, la imagen de su fiel compañero lo perseguiría en sueños esa noche. Los días pasaron y Mateo no tardó en poner a prueba su nuevo poder. Su vecino Pedro, que siempre encontraba la forma de burlarse o molestarlo, fue su siguiente objetivo. Una noche, mientras paseaba por el parque, Mateo murmuró su deseo. Quiero que Pedro pague por todo lo que me ha hecho. A la mañana siguiente, Pedro perdió su trabajo, acusado de negligencia. Mateo se enteró cuando lo vio salir furioso de su casa, maldiciendo en voz alta. La satisfacción de Mateo fue inmediata, pero no duró mucho. Esa misma noche, notó que su planta favorita, un helecho que había cuidado durante años, estaba completamente marchito. Lo regó, lo movió a un lugar con más luz, pero era inútil. Mateo lo descartó como otra coincidencia. A pesar de esto, el poder del cuervo seguía atrayéndolo. Una noche, con el corazón lleno de rabia, pidió que su hermano, quien siempre lo menospreciaba, supiera lo que era sufrir. Días después, su hermano cayó gravemente enfermo. Los médicos no podían encontrar la causa, y Mateo, aunque lo visitaba en el hospital con cara de preocupación, sentía una oscura satisfacción al verlo vulnerable. Pero algo más comenzó a cambiar. Un viejo amigo dejó de contestar sus mensajes sin explicación. Cuando Mateo intentó llamarlo, la línea simplemente no conectaba. Otro día, un recuerdo especial, un collar que su madre le había dado, desapareció sin dejar rastro. Cada pequeño objeto, cada relación o rincón de su vida que alguna vez le traía consuelo, parecía desvanecerse lentamente. Una noche, Mateo se sentó en su sala vacía. Las paredes, antes decoradas con cuadros, estaban desnudas.
La ausencia de Bruno se sentía como un vacío palpable en la casa. Encendió una vela y se quedó mirando su luz, recordando todo lo que había perdido. Algo en su interior comenzó a inquietarlo. ¿Realmente todo esto era coincidencia? ¿O el cuervo había tomado más de lo que prometió? El temor lo llevó de regreso al parque. La noche era tan fría y oscura como la primera vez que vio al cuervo. Allí estaba, posado en la misma rama, como si lo hubiera estado esperando. «Tú», comenzó Mateo, con la voz quebrada. «Dijiste que no perdería nada que amara. Dijiste que el precio sería pequeño». El cuervo inclinó la cabeza, su mirada ardiente clavándose en Mateo. «Y no lo has perdido, Mateo. Todo lo que he tomado son cosas que tú consideraste no esenciales. ¿Acaso no valorabas más tu justicia que esas pequeñas cosas? ¿No querías vengarte a toda costa?» Mateo sintió que la sangre se le helaba. El cuervo no mentía, no había engañado, pero tampoco le había advertido que la definición de no esencial no dependía de él, sino del propio Mateo. Todas esas cosas que él había pasado por alto, esos pequeños pilares de su vida, eran las que estaban siendo sacrificadas. «Pero yo no sabía», susurró, con lágrimas en los ojos. «No sabía lo que significaban para mí». El cuervo graznó, un sonido que sonó como burla. «Eso, Mateo, no es mi problema. Tú elegiste. Ahora vives con las consecuencias de tus deseos». En las semanas siguientes, Mateo dejó de hacer peticiones. Temía el precio que cada deseo traería consigo. Pero el daño ya estaba hecho. Los recuerdos felices se habían desvanecido. Las relaciones significativas estaban rotas. Y su vida era una sombra de lo que había sido. Incluso aquellos a quienes había buscado castigar parecían menos relevantes en comparación con lo que había perdido. Una tarde, se cruzó con su hermano, que aún caminaba con dificultad debido a su enfermedad. Lo miró desde lejos, sin acercarse, sabiendo que no podía enfrentarlo. El rencor que había alimentado durante tanto tiempo ahora se sentía vacío. Finalmente, Mateo regresó al parque, buscando al cuervo por última vez. Lo encontró en el mismo lugar, con la misma mirada penetrante. «Quiero deshacerlo», le dijo, con voz débil. «Devuélveme lo que he perdido». El cuervo lo observó en silencio por un momento. «No hay marcha atrás, Mateo, pero puedo ofrecerte algo más». «¿Qué cosa?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Liberación», respondió el cuervo, con una sonrisa invisible. «Pero para obtenerla, debes renunciar a todo lo que aún te queda». Mateo entendió entonces que no había redención, solo una elección entre seguir viviendo con el peso de sus actos o desaparecer para siempre. Y así, bajo el cielo negro de esa noche helada, Mateo tomó su última decisión. Días después, cuando el viento helado aún susurraba entre las ramas del parque, un nuevo cuervo apareció en la misma rama del árbol retorcido. Su plumaje era negro como la medianoche, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, una mezcla de malicia y tristeza contenida. No era un cuervo cualquiera. Dentro de esa figura alada habitaba el espíritu de Mateo, atrapado por la misma maldición que había desatado con su rencor. Desde su nueva forma, Mateo observaba el mundo con una perspectiva que nunca había tenido en vida. Veía a los transeúntes caminar bajo el árbol, cada uno llevando consigo un rastro de emociones: alegría, indiferencia, miedo y, en algunos casos, odio y desesperación. Esas últimas emociones lo llamaban como un imán. No podía evitarlo. La maldición que lo había consumido lo obligaba a buscar corazones oscuros, aquellos que fueran lo suficientemente vulnerables para caer en la misma trampa en la que él había caído. Mateo, ahora cuervo,
No podía hablar como lo hacía el anterior, pero su conciencia seguía intacta. Sus pensamientos eran suyos y la culpa lo atormentaba cada segundo. No podía huir del árbol ni desobedecer el llamado de la maldición. Una tarde, Mateo vio a una joven sentada en un banco cercano. Sus hombros estaban encorvados, sus manos temblaban y una lágrima surcaba su mejilla. Su aura estaba teñida de tristeza y rabia. Observándola, se acercó. Mateo sintió la fuerza de la maldición empujándolo hacia ella. No, pensó, luchando contra el impulso. Pero no tenía elección. Intentó no mirarla directamente, como si eso pudiera romper el hechizo. Sin embargo, su presencia la llamó. Ella levantó la vista y por un instante sus ojos se encontraron. Mateo sintió el dolor en su mirada. Es como yo era, pensó, desesperada, furiosa con el mundo, buscando justicia en el lugar equivocado. La voz que antes era suya surgió ahora de alguna parte profunda y oscura. Sé lo que llevas dentro, dijo, resonando en la mente de la joven como un susurro. Ella retrocedió, sorprendida, pero no huyó. En cambio, se quedó mirándolo, sus labios temblando. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un hilo. Mateo intentó callar, pero las palabras surgieron contra su voluntad. Soy un amigo, dijo, con un tono que le resultaba dolorosamente familiar. Puedo ayudarte a librarte de todo lo que te atormenta. No tienes que sufrir más. La joven vaciló, sus ojos llenos de preguntas y esperanza. ¿A cambio de qué?, preguntó, casi sin darse cuenta de lo que decía. Mateo quiso advertirle, decirle que corriera, que no escuchara. Pero la maldición no se lo permitió. El antiguo cuervo había sido astuto, pero Mateo sentía la angustia de ser el ejecutor ahora. El precio es pequeño, dijo, odiando cada palabra. Solo tomaré aquello que no es esencial para ti, nada de lo que realmente ames. Mientras hablaba, Mateo recordó cada momento de su vida, cada vez que había pronunciado esas mismas palabras a sí mismo, justificando sus decisiones. Recordó a Bruno, su perro, las cosas que creía insignificantes, pero que realmente habían sido las anclas de su humanidad. Ahora entendía el verdadero horror del pacto. No era solo el precio que se pagaba, sino el engaño de no saber cuánto significaban esas pequeñas cosas hasta que ya no estaban. La joven frente a él parecía debatirse. Sus manos se cerraban en puños y su mirada oscilaba entre el miedo y el deseo de venganza. Mateo sabía que si ella aceptaba, él estaría contribuyendo a perpetuar el ciclo. Sentiría la misma culpa que el anterior cuervo debía haber sentido al atraparlo a él. Intentó gritar, liberarse, detener el proceso, pero su nueva naturaleza lo ataba. La joven finalmente respiró profundo y cerró los ojos. Sí, susurró. Mateo sintió el peso del pacto formarse en el aire, una sombra invisible que envolvía a la joven. Ella se levantó del banco, sin saber que acababa de sellar su destino, y se marchó. Mateo quiso llorar, pero no podía. Solo le quedaba observar mientras la maldición se ponía en marcha. Con el tiempo, Mateo entendió que no había escapatoria. Su condena era ser testigo del sufrimiento que había ayudado a causar. No podía intervenir, no podía advertir a nadie. Lo único que podía hacer era mirar, atrapado entre el deseo de redimirse y la imposibilidad de romper el ciclo. Cada vez que alguien se acercaba al árbol con un corazón lleno de odio, la maldición lo empujaba a actuar. Y cada vez que un nuevo pacto se cerraba, Mateo sentía el peso de su humanidad desmoronarse un poco más. Así pasaron los días, los años, las décadas. Mateo dejó de recordar cómo era su rostro humano.
Su conciencia se mezclaba cada vez más con la esencia de la maldición. Se preguntaba cuántos cuervos habían sido humanos antes que él y cuántos más seguirían su camino. En el parque, el árbol retorcido permanecía como un centinela oscuro. Los transeúntes lo ignoraban, sin darse cuenta de la presencia del cuervo que los observaba desde las sombras. Pero aquellos que llevaban en su corazón un odio insuperable, aquellos que estaban al borde del abismo, siempre lo veían. Y así, el espíritu de Mateo, ahora irreconocible, continuaba buscando sin querer a la próxima alma perdida, atrapado en un ciclo del que nunca podría escapar. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.